Buenas tardes, es un placer para nosotros tener acá al doctor Rodríguez Palomares del Hospital Valdebrón, cardiólogo especialista en imágenes cardíacas. Vamos a tener el placer de conversar con él durante unos breves minutos. Y ¿quieres decirnos algo inicialmente? Siéntete cómodo. Pues simplemente agradeceros la amabilidad de hacerme esa entrevista y poder participar en vuestro canal de cardiología, y espero que podamos tocar algún tema interesante que pueda ser atractivo para todos los miembros y usuarios de este canal. Gracias. Esta mañana vi tu presentación o tu discusión sobre resonancia magnética cardíaca y sobre el uso del realce tardío. Piensa en cardiopatía isquémica y miocardiopatías. ¿Crees que hay que hacer siempre realce tardío o siempre resonancia magnética en pacientes con miocardiopatía hipertrófica? En pacientes con miocardiopatía hipertrófica, la verdad es que los criterios actuales de estratificación de riesgo no consideran ningún criterio de resonancia magnética en este contexto. Lo que pasa es que sí que es verdad que la resonancia magnética aporta mucha información, tanto desde el punto de vista de la masa miocárdica, de la localización de la hipertrofia y además la fibrosis, que la fibrosis, aunque no esté en las guías contemplada como un marcador importante que nos ayude a asegurar que hay que ponerle un desfibrilador a estos pacientes, sí que muchas veces nos ayuda a decantar en pacientes que están en una situación intermedia con una escala de riesgo en el cual tiene algunos factores, pero no todo va a favor de ponerlo en el desfibrilador. En estos casos la presencia del realce tardío sí que nos ayudaría a decantarnos más a ser más proactivos y poner un desfibrilador. Hay un trabajo del grupo americano de Maron reciente del año pasado en el cual, cuando existe una masa miocárdica fibrótica mayor al 20%, la probabilidad de eventos y de muerte súbita es mucho más alta que en pacientes que no lo tienen. De manera que yo creo que diagnosticar esto en un paciente con miocardiopatía hipertrófica es importante, y si no nos sirve para tomar la decisión definitiva o según las escalas de riesgo, por lo menos yo creo que esta información sí que sería válida a la hora de decantarnos por una acción o por otra. ¿Tienes alguna aproximación de qué porcentaje de pacientes resultan con un patrón de realce tipo amiloidosis o tipo Fabry en los pacientes que te refieren con diagnóstico de miocardiopatía hipertrófica? ¿Tienes alguna data con respecto a eso? ¿En qué pacientes sospechas o piensas, en qué porcentaje de pacientes sospechas o piensas que tiene otro tipo de miocardiopatía no hipertrófica cuando te la mandan como miocardiopatía hipertrófica? El problema es que muchas veces ya vas muy sesgado en función de la resonancia magnética. En las miocardiopatías generalmente ya viene una sospecha hecha en estudio ecocardiográfico, es decir, el paciente ya se refiere, te lo remiten con sospecha de hipertrófica, con sospecha porque es un paciente mayor, añoso, con aumento de la masa miocárdica, te lo mandan con sospecha de amiloidosis, o generalmente la incidencia en gente joven que te remiten en un paciente joven o de edad media, que te remiten para estudio de hipertrófica, la incidencia es muy bajita de encontrar un Fabry o de encontrar una amiloidosis. Eso es verdad. La incidencia no te la puedo tabular en cuánto, pero es muy poco frecuente. Ahora, los que te mandan con sospecha de infiltrativa, sí que es verdad que la mayoría tienen una amiloidosis o una miocardiopatía infiltrativa, porque ya hay una sospecha clínica por edad, por analítica, de que realmente es una amiloidosis. Y el Fabry, que es una entidad muy poco frecuente. Muchas veces en algunos pacientes sí que es verdad, no sé, será un 1% o incluso menor de hipertróficas que vienen como hipertróficas, y nosotros encontramos un realce sugestivo de enfermedad de Fabry, y que muchas veces en esos casos, cuando ves el realce típico de enfermedad de Fabry, generalmente luego el estudio genético del alfa-galactosidasa concuerda con la sospecha inicial de enfermedad de Fabry. Pero son pocos los pacientes porque la enfermedad de Fabry la incidencia es muy baja. En cuanto a otros usos de la resonancia magnética, tu hospital durante muchos años ha sido como un referente en patología pericárdica. Y en Barcelona hay una alta incidencia de patología pericárdica. Las razones no las conozco. ¿Haces estudios de resonancia para miopericarditis, para pericarditis constrictiva? ¿Qué porcentaje eso representa tu práctica mensual o anual? Más o menos, ¿cuántos pacientes tú ves con miopericarditis por resonancia magnética o de pericarditis constrictiva? ¿Cuántos pacientes al año ustedes ven aproximadamente? Nosotros de miocarditis o miopericarditis, es decir, que tengan confirmación de elevación
Porque nosotros no hacemos resonancia magnética solamente a las pericarditis agudas no les hacemos resonancia magnética, a las pericarditis constrictivas generalmente tampoco les solemos hacer resonancia magnética, salvo que tengamos alguna duda, la mayoría se diagnostican por ecocardiografía, por la clínica del paciente y en algún caso a lo mejor pueden requerir de estudio hemodinámico si tenemos ciertas dudas, y solamente cuando hay dudas es cuando hacemos un estudio más de imagen tipo TAC o resonancia magnética para ver el pericardio, definir el grosor pericárdico. Es decir, constricción y pericarditis aguda como tal no hacemos resonancia magnética salvo casos dudosos, y esto será pues un 10% de todas las pericarditis que llegamos a ver. Y en cuanto a las miopericarditis, es decir, cuando ya hay elevación enzimática, estos todos les hacemos resonancia magnética. Y esto veremos aproximadamente unos 20 pacientes al año, entre 15 y 20 pacientes al año. Y estos lo que les hacemos es una resonancia en la fase aguda, que nos ayuda al diagnóstico, aunque la sospecha la tienes por la clínica, el dolor típico pericardítico o de miocarditis, el dolor torácico en el contexto viral, pero les hacemos en la fase aguda. Y luego lo repetimos a los 6 meses para ver exactamente qué secuela le queda a ese miocardio después del proceso agudo. Y generalmente, pues si es un chico joven que le queda una secuela muy importante, pues sí que somos más restrictivos a la hora de que haga actividad física deportiva o maratones, es decir, nos sirve para estratificar un poco la posibilidad de eventos arrítmicos que pueda tener en el futuro. Entonces hacemos siempre en fase aguda y a los 6 meses. Te escuché esta mañana conversar sobre obstrucción microvascular. ¿Tiene alguna importancia detectar eso por resonancia magnética en los pacientes postinfarto? ¿En qué momento hay que hacerlo? ¿Cuándo recomiendas tú hacerlo? ¿Cuánto tiempo postinfarto? En el seguimiento, ¿cuándo le repetirías tú un estudio a un paciente que tiene obstrucción microvascular detectada por resonancia? Nosotros generalmente la resonancia magnética en cardiopatía isquémica la utilizamos solamente en aquellos pacientes que tienen disfunción ventricular. Un paciente que tiene un infarto agudo de miocardio, que tiene una fracción de eyección estrictamente normal, que ha sido revascularizado, el pronóstico de este paciente es excelente y generalmente ni requiere tratamientos ni vasodilatadores, solamente su beta bloqueante, sus estatinas y su antiagregación. El paciente ya va a ir bien, es decir, que ahí somos insistentes en el tratamiento médico. Pero en los pacientes que tienen disfunción ventricular, sí que realizar una resonancia magnética te ayuda a saber cuáles van a mejorar la función ventricular y cuáles van a quedar con una función ventricular severamente deprimida. Sabemos, las guías, la indicación de DAI te dicen que hay que esperar 40 días para ver si la fracción de eyección mejora o no después de un evento agudo, para decidir si hay que poner un desfibrilador en pacientes que quedan con disfunción ventricular o no. La resonancia hecha la primera semana, muchas veces ya puedes intuir qué pacientes van a recuperar la función ventricular y cuáles no la van a repercutir. Es decir, pacientes que tienen mucha disfunción ventricular con un infarto muy pequeño, sin obstrucción microvascular, estos pacientes tienen muchos números de mejorar la función ventricular, con lo cual puedes ser más laxos y ver al paciente, quedarte más tranquilo de que ese paciente pues probablemente no requiera un DAI en el seguimiento, mientras que aquellos pacientes que tienen un infarto que ocupa más del 30% de la masa miocárdica, que encima tiene obstrucción microvascular, va a ser un paciente con pocos números de recuperar la función ventricular. Y en esto sí que hay que ser muy estrictos a los 40 días, porque probablemente si no ha recuperado la función ventricular sí que les hayas que poner un desfibrilador. Nosotros hacemos una resonancia magnética en la primera semana, si queremos valorar todo lo que es obstrucción microvascular, edema miocárdico, tamaño del infarto, y generalmente repetimos la resonancia magnética al mes para decidir si realmente en los que tienen disfunción ventricular, al mes para valorar si realmente tiene indicación de DAI o no. ¿En qué porcentaje de los pacientes suele mejorar la fracción de eyección que no requiere un desfibrilador, o sea que suba por encima de los umbrales? 40-45% después de tener 30-35%. ¿Tienes una data más o menos al respecto? No, porque yo te diría que a lo mejor un 60% de los pacientes mejoran la función ventricular, más o menos, pero es que todo depende del tamaño del infarto y depende de cuánto tiempo haya tardado el paciente en acudir al centro hospitalario para revascularizarse, y eso, la muestra de población va a depender incluso mucho de áreas geográficas. Es decir, en España no es lo mismo la población que nosotros vemos en Barcelona que la población de un hospital comarcal de Lleida, por ejemplo, que tienen mucho menos acceso a nivel hospitalario. Es decir, que depende de muchos factores. Cuanto más demora en revascularizar al paciente, más tamaño de infarto van a tener y menos probabilidad de recuperar. Es decir, que yo creo que ahí depende de una ciudad grande, una ciudad pequeña, va a variar. Yo diría que en una población habitual como la nuestra, un 50-60% de los pacientes mejoran la función ventricular y luego no necesitan un desfibrilador porque realmente han mejorado la función ventricular
y con la resonancia magnética muchas veces te ayuda a estar mucho más encima de los pacientes, a insistir más en el tratamiento y verlos directamente al mes o 40 días para decidir si has de poner un desfibrilador. ¿Cómo tú ves el futuro de la resonancia magnética cardíaca en cardiología? ¿Cómo tú lo ves? ¿Cómo tú lo avisoras? ¿Va a ampliar su uso o más bien se va a ir decantando su uso poco a poco en el transcurso del tiempo? ¿Crees que hay un abuso de la técnica de imagen de la resonancia en la cardiología? Yo le veo un futuro bastante bueno. De hecho, las indicaciones se han ido aumentando con el tiempo. Es decir, el problema con la resonancia magnética que hemos tenido es que generalmente en la mayor parte de los hospitales hemos empezado con una cierta limitación en cuanto al número de estudios que podemos hacer a la semana, porque generalmente se utilizan más resonancias magnéticas pues, para sistema articular o muscular, musculoesquelético, neurológico, y resonancia siempre hemos empezado con pocos estudios semanales en huecos que nos dejaban los radiólogos para empezar a hacer estudios, y siempre seleccionábamos mucho el paciente al que más necesitábamos hacer una resonancia magnética. A medida que hemos ido disponiendo de más posibilidades de hacer resonancia magnética, hemos visto que los arritmólogos necesitan la resonancia magnética para el estudio de las venas pulmonares, porque integran la información de la aurícula izquierda con el navegador y hacen las ablaciones mucho más rápidas y con mucha más fiabilidad que si no tienen la resonancia magnética, nos la piden directamente. En las arritmias ventriculares quieren ver la cicatriz del ventrículo izquierdo, donde está el infarto, para localizarlo ellos y buscar esa zona de infartada para ablacionar la taquicardia ventricular en pacientes con cardiopatía isquémica. En las miocardiopatías se utiliza en casi todos los pacientes. En congénitos del adulto o en congénitos se utiliza en todos los pacientes porque requieren estudio ventricular derecho. La indicación de los falots, de reoperarlos o no, es en función de la función ventricular y los volúmenes telediastólicos del ventrículo derecho por resonancia magnética. Y en cardiopatía isquémica también tienen mucha indicación. Es decir, yo creo que cada vez se han ido ampliando más los usos de resonancia magnética, angiografías, estudios de disección aórtica. Es decir, hay un número importante de pacientes que realmente se benefician de una resonancia magnética. Está claro que hay un grupo de pacientes que, depende de la disponibilidad del centro, se hacen o no, pero que no tienen gran indicación. En los valvulares yo creo que la resonancia magnética nunca superará la ecocardiografía. En el pericardio yo creo que el diagnóstico se hace muy bien con ecocardiografía y muchas veces no requiere de resonancia magnética, pero en isquémicos con disfunción ventricular, miocardiopatías, aortopatías, congénitos, yo creo que son fundamentales. Síndromes coronarios agudos sin elevación del segmento ST, con coronarias sanas, que muchas veces tienes que diferenciar si es una miocarditis o es un Takotsubo o es un infarto real. En todos estos casos yo creo que la resonancia está totalmente indicada y yo creo que cada vez va aumentando más sus indicaciones. ¿Tus electrofisiólogos siempre prefieren la reconstrucción de las aurículas por resonancia ante tomografía? Están las dos, es decir, les sirven las dos técnicas, pero siempre piden resonancia magnética de entrada si el paciente se puede hacer, que no lleva marcapasos ni nada, porque no radias al paciente y la información que tienen, el volumen de la aurícula izquierda que obtienen por resonancia magnética les sirve perfectamente para hacer el estudio de las venas pulmonares. ¿La reconstrucción es buena? Sí, sí, sí. ¿Muy buena? Muy buena. Sí, si quieres te puedo mandar alguna imagen de aurícula izquierda para que la veas en resonancia magnética. La imagen es muy buena y ellos de entrada siempre piden resonancia magnética. Yeah. Si no les gustara la imagen ya hubieran cambiado rápidamente al TAC. Yo hago muchas fotografías, pero muchas no trabajaba con mi electrofisiólogo. Pero te digo, siempre preferimos la tomografía. La tomografía tiene más resolución espacial, sí. Pero sorprendentemente ellos la información que les da la resonancia magnética la utilizan, la integran en el carto y a nosotros nos piden resonancia magnética. Yo hago muchas más resonancias magnéticas para estudio de venas pulmonares que TAC. TAC solamente se da con los pacientes que no puedes hacerle la resonancia magnética por claustrofobia o por algún problema o porque tienen un dispositivo intracardíaco. En esos pacientes sí que les hacemos TAC, pero en el resto ellos siempre piden resonancia magnética y no se quejan. En taquicardia ventricular siempre utilizan resonancia para mapear la cicatriz. Está bien. ¿Tienes alguna aproximación de las miocardiopatías restrictivas? ¿Cómo lo hacen con imágenes? ¿Siempre parten del eco? ¿Partes el eco? ¿Y cuándo utilizas tú la resonancia en ese grupo de pacientes? Nosotros la verdad es que en las miocardiopatías en general la utilizamos en todos los pacientes, porque es verdad que hay poquitos pacientes, pero alguno hay que se catalogaban, como comentabas anteriormente, de hipertrófica y a lo mejor acaban siendo una amiloidosis.
Normalmente todas las miocardiopatías siempre parten de una eco. La eco es la que hace el diagnóstico de sospecha, si es hipertrófica, si es infiltrativa, si es una fibrosis endomiocárdica, es decir, la eco hace el diagnóstico inicial y nosotros lo acabamos de confirmar con la resonancia magnética. Es verdad que en pocos pacientes cambias el diagnóstico de sospecha inicial, pero bueno, en las infiltrativas siempre partimos de la ecocardiografía y completamos el estudio con resonancia magnética. Porque hay muchos pacientes, o hay algunos pacientes que realmente la información de la resonancia magnética es la que nos hace investigar más y descubrir o intentar buscar una amiloidosis en el paciente, porque la ecocardiografía lo sospechas, las analíticas iniciales no son muy significativas, pero si ves el patrón típico de amiloidosis, que es una entidad donde realmente la resonancia acierta, yo diría que en el 90 y mucho % de los casos, la decisión de la resonancia magnética ha servido para que el internista acabara estudiando mucho mejor a ese paciente y finalmente acabar diagnosticando de una amiloidosis. En las insuficiencias aórticas por TAVIs, que son una pesadilla, ¿te han referido alguna vez pacientes para agradar la severidad? ¿Que hayan dudas con ecografía transtorácica o transesofágica? Normalmente en nuestro centro hasta ahora no. Nunca nos han referido a un paciente, primero porque planimetrar el orificio no lo puedes planimetrar porque las prótesis generan artefacto en resonancia magnética, y generalmente con la ecocardiografía, tanto transtorácica o transesofágica si se requiere, está incluso determinado cuánto ocupa del anillo la fuga periprotésica para catalogarlas de ligera, moderada o severa, y generalmente no utilizamos la resonancia magnética para cuantificarla. En nuestro centro personalmente no. ¿Excepcionalmente te ha llegado algún paciente? No. En nuestro centro, todo por ecocardiografía o transesofágico es como se diagnostican el grado de severidad de la fuga periprotésica. ¿Quieres decirnos algún otro comentario en particular sobre tu labor en el laboratorio del Vall-d'Hebron? Bueno, yo además de la actividad que hago como adjunto de Vall-d'Hebron, soy el coordinador de resonancia ITAC de la Sociedad Española de Cardiología, y también formo parte del miembro del board de acreditación de resonancia magnética de la Sociedad Europea de Cardiología, y la verdad es que lo que nos interesa es difundir al máximo la tecnología, difundir al máximo e intentar crear grupos de colaboración con diferentes países y con diferentes centros para crear un grupo cada vez más homogéneo y que podamos trabajar conjuntamente y que podamos intentar resolver los problemas que inicialmente tienen los diferentes grupos, dudas que les crean cuando la gente empieza, es decir, que simplemente animar a toda la gente a saber que podemos trabajar conjuntamente, que hay centros que a lo mejor tienen más experiencia que ellos y que estamos totalmente dispuestos a ayudarles en todo lo que haga falta, en resolver dudas o en colaborar con ellos para cualquier tipo de asistencia que tengan. Es decir, que animo a los que utilizan este canal, que están metidos en la parte de resonancia ITAC, a que cuenten con nuestra ayuda para cualquier cosa que necesiten y cualquier colaboración que requieran. Muchísimas gracias. Te voy a hacer una última pregunta. ¿Qué es eso de T1 mapping? ¿Para qué sirve eso? ¿Con qué se come eso? Pues mira, el T1 mapping, las técnicas de realce tardío, las de viabilidad de toda la vida, tienen una limitación importante. Y la limitación importante es que tú necesitas que haya una parte del miocardio que tú consideras como sana, que la vas a ver negra, y otra parte que la vas a ver blanca, que es la que tiene contraste. Entonces, siempre has de buscar qué tiempo de inversión, es decir, has de buscar qué imagen tiene el miocardio negro y el otro miocardio que es patológico es blanco. Con lo cual asumes que hay una parte de miocardio totalmente sana, que es la que vas a ver negra. Y vas a buscar la imagen que mejor contraste te da entre blanco y negro. Pero ese miocardio que tú ves negro no quiere decir que esté sano. Tú estás buscando qué imagen es la más negra, pero no quiere decir que esté totalmente sano. Entonces, las secuencias de T1 mapping lo que hacen es, tienen en cuenta directamente el valor de T1 de cada zona o de cada segmento del miocardio. De manera que tú estás viendo, si tú tienes un paciente normal, el miocardio normal tiene un tiempo de T1 determinado, y tú vas a comparar cada segmento miocárdico que si realmente tiene la curva de T1 normal o esa curva de T1 está alterada. Es decir, con las técnicas de realce tardío, por ejemplo, nosotros no vemos fibrosis microscópica, por ejemplo, o submilimétrica, porque estás asumiendo que el miocardio negro está totalmente sano.
pero en T1 mapping sí que puedes ver fibrosis intersticial difusa, que no forma grandes conglomerados de fibrosis miocárdica, sino que puedes ver pues, que el intersticio está aumentado porque ese segmento, si realmente tiene más fibrosis y un intersticio aumentado por la fibrosis, va a tener un tiempo de T1 diferente a un miocardio estrictamente sano en cuanto a valores. ¿Esta tecnología puede cambiar en algo la producción, por ejemplo? Se está estudiando mucho más en pacientes, por ejemplo, con pacientes con cardiopatía hipertensiva, por ejemplo, en pacientes, por ejemplo, en los valvulares que tienen, por ejemplo, disfunción ventricular y que quieres intentar adelantarte a que la cirugía realmente no se haga cuando el paciente ya está muy pasado y que realmente luego queden con disfunción ventricular. De la misma manera que se utilizan las técnicas de strain, también se están utilizando las técnicas de un T1 mapping para decir en estenosis aórticas, insuficiencias mitrales o insuficiencias aórticas, si realmente ese miocardio realmente ya está muy patológico y a lo mejor la cirugía tienes que adelantarla y no esperar a que tenga un 70 de telediastólico, 50 de telesistólico o 45 o 40 en la mitral. Es decir, que la información, no hay estudios porque es una tecnología muy nueva y no hay estudios claramente con valores, puntos de corte y con seguimientos importantes, pero es una técnica que se está utilizando justamente para eso, para ver marcadores de mal pronóstico que tiene limitación el estudio de resonancia magnética con las técnicas de RC tardío por cómo son esas secuencias y nos da información para donde nos interesa estudiar fibrosis miocárdica hipertróficas, valvulares. Es un programa muy costoso eso. Es una secuencia que en teoría te la tienen que poner te la pueden poner los del equipo con el que trabajéis vosotros, la podéis solicitar y luego prácticamente casi todos los nuevos softwares tienen la manera de analizarlo. No es nada costoso porque es una secuencia que se hace rápidamente, pre y post contraste, y se compara y te da pues el porcentaje de volumen extracelular que tiene ese segmento, el grado de fibrosis que tiene ese segmento, es decir que es relativamente sencilla la realización y la interpretación. Quiero agradecerte de haber tomado unos minutos para estar con nosotros y haberte molestado con estas preguntas. Muchísimas gracias. Un placer. Un placer por mi parte de colaborar con vosotros y de haber participado, y espero que lo que hemos hablado sirva de ayuda para vuestro canal. Gracias.